Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de talleres de la Fundación New Health. Estamos habilitando la sala, así que mientras tanto se van sumando cada vez más personas a este taller. Como siempre, pues es un verdadero placer volver a verles desde tantas partes del mundo y bienvenidos especialmente a los que estáis con nosotros por primera vez, que esperamos que sigáis, ¿no? Pues en estos talleres a medida que vayamos haciéndolo durante todos estos meses, ¿no? Talleres que vamos organizando desde la Fundación. Retomamos este mes de marzo con los talleres contigo y los vamos a ir alternando, esta vez de manera presencial, también en Sevilla y de forma online, ¿no? Y como en otras ocasiones, pues os iremos informando a quienes estáis suscritos a nuestro boletín o a quienes nos seguís en las redes sociales de la Fundación New Health, pues iréis viendo, ¿no?, que vamos sacando toda la información de estos talleres. También os invito a que lo veáis en nuestra web o que os suscribáis, ¿no?, para que os llegue esta información, ¿no? Como bien sabéis, estos talleres contigo, estos talleres online, los enmarcamos dentro del proyecto Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, que sigue trabajando en el día de hoy, ¿no?, pues desde la Fundación y con un conjunto de profesionales para mejorar la calidad de vida de personas adultas, de adolescentes, niños con enfermedades avanzadas y sus familiares, ¿no? Y desde este proyecto, pues tratamos de implicar a la comunidad, a los familiares, a los amigos, compañeros de trabajo, compañeros del colegio, voluntarios, a profesionales, ¿no?, en los cuidados y el acompañamiento de estas personas, ofreciendo el apoyo y las herramientas, ¿no?, para poder cuidar y poder vivir todos estos procesos durante la enfermedad. Y por esto, pues hemos diseñado este ciclo de talleres, pues que se dirige a todos vosotros, ¿no?, se dirige a toda la población y además con temas que es de nuestro propio interés, ¿no?, como el tema del día de hoy, cómo cuidar y cuidarse en el Alzheimer y en otras demencias, ¿no? Este taller está siendo grabado y ya sabéis que siempre se va a poder visualizar en el canal de YouTube de la Fundación y lo grabamos, ¿no?, pues para que quienes no podéis asistir lo podáis hacer en cualquier otro momento. En este canal también subimos otros talleres que hemos desarrollado en otros momentos, en otros años, ¿no? Y también, como sois asistentes y os habéis inscrito al taller, también os lo haremos llegar, ¿no? Durante todo el taller os pedimos que por favor silenciéis vuestros micros y si tenéis alguna duda, algún comentario, tenéis habilitado un chat para que podáis hacer las preguntas que deseéis y a la finalización del taller pues le podemos preguntar también a nuestros ponentes en el día de hoy, ¿no? O podemos comentar pues toda la sesión, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Antonio Monroy, presidente de la Asociación Sevillana de Familiares y Personas con Enfermedades de Alzheimer y otras demencias, de la Asociación ASLA, y a Camila de la Cruz Vallejo, psicóloga también de esta asociación. Esta asociación tiene una larga trayectoria y experiencia en el Alzheimer, en otras demencias y ofrece múltiples servicios para mejorar la calidad de vida de estas personas. Ofrece talleres, servicios de atención y ayuda a familiares, asesoramiento y hoy pues os doy las gracias, ¿no?, por toda vuestra colaboración, por estar siempre con nosotros en este proyecto de Sevilla Contigo, que estáis con nosotros desde el principio, y por ofrecernos hoy este taller práctico en donde nos vais a dar, ¿no?, pues una serie de herramientas y orientaciones para cuidar y cuidarse en el Alzheimer, ¿no? Así que os dejo con Antonio y Camila. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que disfrutemos todos de este día, de este taller, y os doy paso y adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Por la ponencia. Procedemos a poner la presentación.
Bien, vamos a hacer primero un poquito de historia con lo que es el Alzheimer, ¿no? No sé si sabréis que el descubridor fue Alois Alzheimer, con una señora que se llamaba Augusta Dieter, una señora que falleció con 51 años, con una cantidad de delirios y una cantidad de cosas. Él observaba que esta señora tenía unos delirios, un tema de celo tremendo con su esposo, cuando era simplemente en un pueblo muy pequeñito, donde todo el mundo se conocía y veía que su esposo iba del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no había nada de esto. Pues este hombre siguió con muchísimo interés, ella fallece por una cantidad de cosas tremendas que tuvo y demás, y entonces Aloy con su cerebro empezó a analizar y empezó a descubrir que allí había unos ovillos neurofibrilares y unas placas, ¿no? Las placas, la beta-amiloide, lógicamente. A partir de ahí, el proceso ya siguió. Este hombre, por eso se le llama Alzheimer, puso el descubrimiento en la ciencia y no le hicieron mucho caso. De hecho, llevamos ya 116 años desde que lo descubrió y esto empezó a tener nombre a partir de hace 25 años, por ahí aproximadamente 30, ¿no? Hoy afortunadamente tenemos ya un avance grande, incluso se limpia la proteína beta-amiloide y ahí hay una proteína que es la tau, que es más complicada y demás para llegar al tema de descubrir los biomarcadores y demás. Pero se llegará, tenemos mucha fe en que esto se llegue, de hecho se está tocando y más adelante podemos ir dando más información sobre este tipo de limpieza de la proteína y la proteína tau. Pero primero nos podemos preguntar, se sabe mucho del Alzheimer, ¿no? Pero ¿qué es el Alzheimer? ¿Qué es una demencia? A grandes rasgos, una demencia es una enfermedad neurodegenerativa que no va acorde al envejecimiento normal. Vamos a observar que son personas que se salen un poquito de la norma y que tienen una serie de síntomas o conductas que a veces no podemos entender o no sabemos entender. Sí hay que destacar que hay muchas que sí son reversibles, ¿no? La enfermedad del Alzheimer, entre otras demencias, lamentablemente hoy en día no lo son, pero sí hay otras que si se detectan a tiempo se pueden revertir esos síntomas, ¿no? Puede deberse a un déficit de vitamina B12, de hipotiroidismo, un problema con ácido fólico, entre otros. Pero en general lo que tenemos que entender es que es una persona que deja de comportarse de la forma que lo hacía siempre, ya no se mueve como lo hacía, ya no habla como lo hacía, ya no se alienta como lo hacía, y que estos síntomas se deben pues a una enfermedad orgánica, ¿no? Que tenemos una base que se podría encontrar. Mira, sobre esto que habla Camila, la compañera, en las demencias nosotros queremos entrar mucho en la familia porque gran parte de culpa, claro, sin conocimiento lo tiene la familia, porque empiezan, nosotros por la experiencia de años, de muchos años, es que no, es que mi madre últimamente tiene muchos despistes, que se ha perdido la llave, que si no le echa la sal a la comida o le echa 2 veces, todo ese tema de cosas se la van pasando y la van pasando con eso de que es que tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que cuando era una pequeña cosa incipiente, donde nosotros en los talleres le podíamos parar, y bastantes años que se le puede parar, pues no se para. Cuando llega a nosotros, pues están ya en fase, han pasado fase incipiente, está en fase 1 aproximadamente. Siempre trabajamos con ellos y podemos ir haciéndole parar poco a poco, un poco más, digamos, un poco más. Pero lo que sí deseamos es que la población sepa que hay una demencia que es mundial, que es Alzheimer, que es necesario que estemos enterados el por qué vamos fallando en la familia, ¿no? Pero que no se tape, es que hay, no sé qué bulo hay en que se tapa que mi marido, mi señora, tiene pérdida de memoria, pierde. Es normal, porque se puede ver y puede ocurrir como ha dicho Camila, puede ser reversible. Si se coja a tiempo no tiene importancia, puede ser una mala administración de B12, de ácido fólico, y todo eso es reversible, por lo cual rehabilitaríamos a esa persona, iría estupendamente bien.
Pues precisamente como comentaba Antonio, el Alzheimer es una de las demencias que más encontramos en la población. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, era entre el 60 y el 70% de los casos, pero tenemos que entender que no es la única demencia o el único tipo de demencia que existe. Tenemos demencia de tipo vascular, tenemos demencia por cuerpos de Lewis, tenemos demencia frontotemporal, tenemos demencia mixta, tenemos muchos otros. Lo que es importante es que si hay algún tipo de sospecha de que pueda haber un problema de memoria, un déficit de memoria en un familiar, puede ser mi marido, puede ser mi padre, puede ser mi abuelo, que cuando lo contactemos con el médico y se comiencen todas las investigaciones a través del neurólogo, que el diagnóstico sea lo más claro posible para nosotros poder afrontar dicho problema, ¿no? Porque los síntomas van a ser distintos, a medida que más nos informemos, más herramientas vamos a poder tener para poder irlo afrontando. Pero como mencionaba Antonio, la gran mayoría de los casos, lamentablemente, sigue siendo hoy en día el Alzheimer. Hoy por hoy contamos con más herramientas, evidentemente, que teníamos antes. Hay un tema que precisamente Camila, quien lo lleva, que se llama neuronal, donde la persona, si llegara antes, en principio, como decimos, en fase incipiente, que sería lo ideal, pues ella, una vez que le hace la valoración, que es una valoración que se hace muy exhaustiva, más larga, con mayor tiempo, por la sencilla razón de que los neurólogos están sobrecargados. Entonces no pueden dedicarle ese tiempo que nosotros le hacemos, ¿no? Una vez que le hace ella esa valoración, hay un programa que se le pone en este aparato, digamos, que es una pantalla táctil, donde la persona se coloca sus cascos, sus auriculares, y la máquina le va diciendo lo que tiene que ir haciendo, lo que tiene que ir pulsando. Entonces eso le da unos valores que luego Camila analiza y vamos viendo qué parte del cerebro puede quedar más o menos afectada, dónde sube, dónde baja o dónde va estabilizada esa persona, ¿no? Con lo cual los programas se le van poniendo con arreglo a cómo lo va llevando, ¿no? Y los talleres luego que se hacen dentro de los talleres, para la importancia de cinta. ¿Cómo se realiza un diagnóstico en demencia? Básicamente va a ser muy distinto a si tenemos un problema con depresión, por ejemplo, si tenemos una demencia de tipo Alzheimer o si tenemos, por ejemplo, una pseudodemencia. Tenemos que entender que a diferencia de cualquier otro trastorno, con el Alzheimer o cualquier otra demencia, suele ser un inicio insidioso, ¿no? Poco a poco comenzamos a ver síntomas, poco a poco comenzamos a ver señales, pero es una evolución muy lenta y que puede tardar muchos años. No es como, por ejemplo, una depresión que podemos decir, podemos ver un antes y un después, hubo un momento en el que hubo un cambio. No, con la demencia, lamentablemente, como ha dicho Antonio, pues ya no le echa sal a la comida, ya no encuentro la gafas donde las ponía siempre, y eso, pues poco a poco, va siendo un problema mucho más grande. Durante el cuadro clínico vemos que hay pocas quejas, ¿no? Las personas intentan responder, las personas intentan esconder un poco los síntomas que tienen, porque en la gran mayoría de los casos, no en todos, sí hay una conciencia de que ya yo no estoy funcionando como antes funcionaba, ya yo no digo las cosas como antes las decía, y se genera como un problema de inseguridad y de autoestima que sí intentan esconderlo. Cuando se realiza esta exploración, pues por parte del profesional y por parte de los familiares que convivan con la persona con demencia, pues sí tienen que dar señal de estas cosas que están intentando esconder, ¿no? Por ejemplo, si no encuentro las gafas, te voy a decir que ha sido un despiste, pero mi familiar que ve cómo está siendo mi proceso de pérdida, pues sí puede decir no ha sido algo puntual, sino que es algo que es más amplio, ¿no? Un poco más generalizado durante el comportamiento de la persona. Añadir poco, porque lo han añadido perfectamente bien en el tema del inicio, como es insidioso, como dice Camila, y muchas veces se confunde con lo que es la depresión. La depresión y lo que es una gran depresión es una pantalla que está por delante del Alzheimer, por ejemplo, otra demencia. Esa pantalla, claro, hay que empezar por ahí. En el tema de medicación, todos sabemos que en Alzheimer por descarte se manda un tipo de medicación que va o no va, y entonces el neurólogo le va cambiando con arreglo precisamente a las valoraciones que hace la psicóloga y donde se le da al familiar para que le dé respuesta al neurólogo cómo va en este detalle o en el otro detalle, en lo que sea, y ahí es donde se van cambiando las medicaciones. Pues nosotros aquí le damos talleres sobre ese tipo de quejas y lo vamos llevando para que suplir esa falta que tiene
en la memoria o en la conducta, en la forma de actuación que pueden tener. Hay un empeoramiento vespertino y nocturno, como dicen ellos, y la familia no sabe comprender por qué esta noche se acostó perfectamente, por decir, mi marido o mi mujer, y mañana por la mañana está con una conciencia que no tendría nada que ver, está, no sé, por decirle una cosa, o se queda más dormida, o no quiere responder. Todas esas cosas las vamos sobrellevando nosotros y le vamos dando los talleres correspondientes que necesita, las herramientas que necesita. Cosas que tenemos que tener en cuenta es que, como hemos mencionado previamente, es algo insidioso y es algo que va poco a poco. Por lo tanto, una persona no se levanta una mañana y ya tiene un déficit cognitivo grave o tiene un déficit cognitivo moderado, sino que comienza siendo leve. Por lo general, esto no significa que se tenga una demencia o se tenga un Alzheimer o se tenga una demencia vascular, sino que, como hemos dicho, pueden ser en algunos casos reversibles, o hay algunos casos de ictus, que si se toman a tiempo y se da la rehabilitación necesaria, se puede revertir este deterioro, o algún problema de depresión que puede conllevar deterioro cognitivo, que se puede revertir, no, pero no necesariamente. Lo importante es siempre estar pendiente y actuar lo antes posible. Pero lo importante es que el deterioro cognitivo leve, como hemos mencionado, son pequeñas señales. Por lo tanto, la persona se sigue comportando de forma medianamente normal, pero con estas señas que ya vamos viendo que no funcionan. De repente un día no sé meter la marcha, pero de repente también puedo llegar también a mi trabajo o a llevar a los niños al colegio. Es muy importante que cuando se dan estas señales haya vigilancia por parte de los profesionales, por parte de los familiares, porque las pequeñas cosas pueden llegar a no ser nada, pero también pueden llegar a ser algo. Puede ser un problema de ácido fólico o puede ser eventualmente un Alzheimer. Por lo tanto, tenemos que estar siempre muy pendientes. Claro, parte de esto de tener en cuenta, herramientas se daría si tuviéramos tiempo para todo el mundo. Yo empezaría por dar herramientas a partir de chavalas con 14 años. Es muy necesario porque es primordial que tengan presente que el alcohol produce demencia. Si va acompañada de tabaco, droga, no hacer un deporte debidamente y nutrición mal, evidentemente casi yo apostaría que un tipo de demencia va a tener cuando llegue a una edad determinada. Nosotros estamos dando charlas en colegios y en sitios donde llegamos a ese tipo de chavalería y es necesario que sepan que su cerebro hasta que no tiene 25 años no está bien formado, con lo cual si van cogiendo esa cantidad de alcohol que beben, ese tabaco que se fuma, el no hacer un deporte debidamente en condiciones para suplir todo este tipo de cosas que hacen, nos vamos a encontrar en el año 2030 con el doble o triple de las personas que están afectadas con Alzheimer y otras demencias. Hemos dicho previamente que el Alzheimer o las demencias son muy distintas a un envejecimiento normal, ¿no? Las personas que a medida se van haciendo mayores van perdiendo algunas facultades, pero no todas. Por ejemplo, podemos ver que una persona que tenga algún problema o queja de memoria por la edad, una persona con 80, 85 años, si hablamos de una situación concreta, puede que olvide algún detalle, pero no se va a olvidar de la situación. Por ejemplo, podemos preguntarle qué cenó anoche y va a decir: pues no me acuerdo de la guarnición, pero me acuerdo de que cené. Una persona con problemas de memoria relacionados, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer, lo más probable es que se olvide que ha cenado por completo. Entonces la conversación es totalmente distinta. Te va a decir: yo no he cenado, yo no sé de qué me estás hablando, y lo más probable es que te diga que tampoco ha desayunado. Luego, por ejemplo, con este mismo tipo de problema, una persona que sea por problemas de la edad, con 80, 85 años, como hemos dicho, más tarde te diga: con respecto a la pregunta que me has hecho, sí, ya me he acordado que ha sido guisantes. La persona con problemas derivados de una demencia, lo más seguro es que no. Luego vamos a ir hablando sobre cómo son esas indicaciones escritas o orales, cómo es la reproducción de la persona con problemas de edad o con problemas de demencia, pero lo que vamos viendo es una pérdida gradual de todas las facultades que le van a impedir tener un seguimiento, un desarrollo de todas sus actividades de la vida diaria, desde cocinar hasta el aseo personal, poder elegir su ropa, poder ir solo a determinados sitios, cosas que con problemas derivados de la edad no se terminan viendo del todo. Por lo tanto, la independencia y la autonomía de la persona se ven muy, muy comprometidas cuando hablamos de una demencia o un accidente.
aportando algo más en esto, como generalmente puede cuidarse a sí mismo, lo que está relacionado con un tipo de demencia que no sea Alzheimer. En Alzheimer, evidentemente, llega un punto donde no puede, necesita un cuidador, una cuidadora. Es importantísimo el cuidador, la información que el cuidador debe de tener, conocimiento, si es de Alzheimer, o es frontotemporal, o es cuerpo de Lewy, conocimiento absoluto y herramientas necesarias para poder cuidar, porque lo primero que nosotros exigimos aquí es que el cuidador esté cuidado, porque un cuidador son dos vidas, como siempre se ha dicho, ¿no? Si el cuidador no cuida, no está cuidado, no puede cuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle herramienta, comprender que el problema de Alzheimer, hoy por hoy, desgraciadamente, no se cura, con lo cual tiene que cuidarse el cuidador, tiene que seguir socializado, tiene que seguir haciendo el deporte que practicaba. Si lo practicaba 6 horas y en este caso tiene que practicar 1 hora, pues que la practique, que sigue con sus amigos, con sus amigas, que si tiene que salir a tomar un café, que se lo tome, ir a la peluquería, que se lo tome, que siempre pidan ayuda, que no sea yo el valiente de que puedo con todo. Eso nos creemos en un principio. No, yo voy a poder con todo porque yo esto lo llevo muy bien y yo cuido muy bien a mi señora o mi señora al marido, y que no se lo piense siquiera. Al final puede con ello. No hay forma ni manera de poder ser cuidador hasta el infinito sin ninguna ayuda. Que acepten la ayuda, que pidan ayuda a sus hijos, que se organicen. Es la mejor manera de llegar y la mejor manera de tener ese tipo de herramientas que nosotros inculcamos aquí, para que no caigan eso que he vuelto a decir antes, que un cuidador es dos vidas, es primordial el cuidador por encima de todo. Luego iremos hablando más adelante un poquito de ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los 10 primeros síntomas que nos podemos encontrar con la enfermedad de Alzheimer? Hemos dicho algunos ejemplos, ¿no? Ya un día no le echo sal a las patatas, otro día no encuentro la caja, otro día no puedo meter la marcha, pero vamos a intentar concretarlo un poquito más a modo de que se nos puedan abrir los ojos, ¿no? En primer lugar, tenemos cambios de memoria que afectan la vida cotidiana de la persona. Si estamos hablando de que un padre o una madre lleva todos los días al niño al cole y pone la mochila en un lugar concreto, pero un día de repente no encuentra la mochila porque no sabe dónde la ha puesto y tiene una edad que lo puede comprometer por descartar algún otro tipo de problema o trastorno, puede ser una señal de aviso. En segundo lugar, tenemos dificultad para poder planificar o resolver problemas. Tenemos que son personas que un día pueden afrontar las situaciones que les pasan, por ejemplo, algo cotidiano que nos puede suceder, se nos olvida algo para un plato de comida, pues vemos que una persona sin un problema de demencia o sin una enfermedad de Alzheimer puede pensar cuáles son todas las alternativas para resolverlo. Voy al supermercado, se lo pido a mi vecino, se lo pido a alguien que venga de camino a casa. Pero una persona con posible demencia lo más probable es que termine en un bloqueo, no sepa qué hacer y ahí entramos en la frustración, ahí entramos en el empeoramiento de este tipo de síntomas. Luego tenemos cambios en el humor, en la personalidad, reacciones que desentonan un poquito con cómo es la vida de la persona. Una persona que solía tomar un chiste de repente es un poco más agresivo, ¿no? O está un poco más desinhibido, cosas que no hacían. Por otro lado, tenemos desorientación en tiempo o en lugares, algo muy, muy llamativo y suelen ser los momentos donde las personas se le ponen todas las luces de alarma, porque vemos que si yo cojo un mismo camino todos los días para ir a casa y un día lo cojo y me pierdo y no sé dónde estoy, tenemos un problema ante el que tenemos que actuar. Luego tenemos dificultad pues, para muchas otras cosas, ¿no? Comprender una imagen visual, problemas para expresarme o para entender lo que me están diciendo, para tomar una decisión. No es a grandes rasgos una ruptura con el modo de vida común o usual que tiene la persona. Entonces, cada vez que vemos todo esto, tenemos que pedir ayuda, como dice Antonio, tenemos que poder ir donde nuestro médico de cabecera o donde el neurólogo, donde el psiquiatra y poder expresar qué estamos viendo en casa de la forma más fidedigna para que cuanto antes lo comuniquemos, antes podamos actuar y tener estas herramientas que son necesarias para poder sobrellevar la enfermedad en caso de que la haya. Si no la hay, pues por lo menos hemos previsto cualquier tipo de problema. Colocar objetos fuera de su lugar habitual y luego no poder recuperarlo. En eso se vaya a encontrar los cuidadores siempre con el problema de que empiezan a decir me están robando, me han quitado la camisa, por decir algo, los zapatos,
Todo ese tipo de cosas suele ocurrir. Lo más extraño que podáis pensar ocurre. Nosotros nos hemos visto en una casa una vez buscando unos zapatos y los había colocado en el congelador del frigorífico. Una pareja de zapatos. O sea, lo que nadie puede pensar. Mira, otra cosa que tendrías que tener presente los cuidadores es que ellos piensan en qué lugar puede esconder algo que piensan que se lo van a robar, como el dinero, las joyas y tal. Pues suelen meterlo, para que lo sepáis, en una bolsita en la basura. Con lo cual, la persona cuidadora tiene que estar pendiente de ese tema. Si la persona todavía tiene una cierta movilidad y empieza a tener esas dudas de robo y cosas extrañas así, tenéis que estar pendiente de ese tema, porque si preguntáis en la cinta de la basura, donde llega la basura, en la cinta pues se han encontrado pero paquetes de dinero importantes, muy importantes, y joyas y demás. Eso es fácil si se le pregunta a cualquiera que pertenezcan a este gremio, ¿no? Y la dificultad para tomar decisiones, evidentemente, la tiene. Siempre se le aconsejaba o le han aconsejado que coja la clásica libretita, porque a lo mejor la señora le mandaba, mira Manolo, por decir un nombre, Manolo, me tienes que traer 1 litro de leche, 2 panes, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues la libretita le sirve posiblemente cuando tiene una depresión, pero en Alzheimer evidentemente no. ¿Por qué? Tenemos pérdida de memoria, con lo cual no sabemos que tenemos ni una libretita ni lo que nos han anotado en la libretita, evidentemente. Eso es, tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y de que esa persona, cuando se manda al sitio, al lugar donde habitualmente comprabais esa leche o ese pan, lo primero que tiene que hacer la familia es informar a ese tipo de comercio donde habitualmente iba él y decirle la dificultad que tiene, porque nosotros hemos descubierto muchas cosas que no quiero ni contarlas, que hacen con los dineros de las personas así afectadas por Alzheimer y demás. Entonces no quiero ni contarlas, pero os lo podéis imaginar, ¿no? En las pérdidas de iniciativa, como ha dicho Camila igualmente, para la hora de tomar decisiones en el trabajo, nosotros hemos tenido a lo largo de los años culpa de los compañeros de trabajo, porque le han ido tapando pensando que el dueño de la empresa lo iba a despedir, porque no estaba haciendo debidamente su trabajo. Error de los compañeros. Yo lo repito mucho en las charlas que damos por ahí, porque no está ayudando al compañero, lo está perjudicando. Porque, como hemos dicho al principio, si nosotros a ese señor, a esa señora, lo pillamos en incipiente o primera fase, le podemos parar muchísimo en los talleres, muchísimo, más de lo que se piensa. Entonces, lo que estamos haciendo al cuidar, al pensar que yo estoy protegiendo a mi compañero, le estamos ayudando a que la fase inicial esa de la enfermedad se le complete en primera fase. No le hemos hecho nada bueno por ello, ¿no? Y dificultad para desempeñar las tareas habituales en la casa, pues ahí hay mucho que contar, que ya iremos más adelante, ¿no? Daremos herramientas para que esas habitualidades en la casa se dé cuenta la familia o los cuidadores profesionales cómo tienen que actuar sobre ello. Tenemos 3 fases en la enfermedad, en realidad son muchas, según la escala global de deterioro cognitivo tenemos 7, pero a grandes rasgos, una vez más, en la enfermedad de Alzheimer podemos ver una fase inicial, moderada y grave. En la fase inicial, como hemos mencionado, cuando la vemos, cuando pedimos ayuda, podemos actuar, podemos utilizar distintas terapias, distintos tratamientos farmacológicos para retrasar la aparición de síntomas, también un poquito en fase moderada, pero cuando llegamos a fase grave, ya la persona ha perdido por completo la autonomía e independencia, pero vamos a profundizar un poquito más. En la fase inicial vemos un poco más de fallos en la memoria reciente, qué estaba haciendo, de dónde venía, a qué he venido a la cocina a buscar, realmente no me acuerdo, pero bueno, le quitamos importancia, como hemos mencionado durante la exploración, intentan tapar un poquito estas quejas. Vemos estos cambios de comportamiento, vemos esta desorientación que hemos mencionado previamente, esta agresividad y desinhibición, porque muchas veces vemos que si nosotros mismos pensamos que no estamos actuando como solíamos hacerlo, si yo solía contestar bien y veo que ahora mismo no me salen las palabras, hay muchas formas de reaccionar, pero la más común suele ser enfadarnos un poquito, ser un poquito más agresivo, ¿no? Y son síntomas que solemos ver o solemos encontrar en la fase inicial de la enfermedad. Luego, durante la fase moderada,
sí tenemos otra vez la pérdida de memoria, pero aparecen cositas nuevas. Por ejemplo, tenemos la repetición de actos y de preguntas. Suele ser cuando muchos cuidadores, familiares o personas cercanas dicen, es que me ha hecho la misma pregunta 4 o 5 veces. Pues claro, tiene una enfermedad de Alzheimer, son síntomas que van apareciendo, ¿no? De repente ya nos reconocen a los familiares, pasa el sobrino y la cara puede ser un poquito familiar, pero no lo estoy reconociendo como mi sobrino, ¿no? Sigue esta agresividad, sigue siendo este olvido de palabras, un poco de lapsus, pero la persona sigue un poco a medio camino entre su autonomía como la tenía antes e irla poco a poco cediendo a ese cuidador, como dice Antonio, un cuidador, dos vidas. Y en la fase grave, pues ya tenemos una dependencia física total, tenemos que encargarnos de la higiene de la persona, de vestirla, del aseo, de pues la alimentación incluso, ¿no? Y se ve muy progresivo este cambio. En algunos casos, en algunos tipos de demencia suele ser un poco más rápido, en otros no, pero ahí por eso hablamos siempre de la detección precoz, de la acción inmediata y siempre y cuando haya herramientas poder utilizarlas para ralentizar el avance y la evolución de la enfermedad. Mira, lo que ha dicho Camila, la compañera, sobre el tema de cualquier tipo de este tema. La persona afectada por la enfermedad de Alzheimer, concretamente en Alzheimer, hace la repetición continua, ¿no? De si va a venir papá, va a venir mamá, a lo mejor la señora tiene 90 años y resulta que todavía está esperando que la mamá o el papá vaya a recogerla a lo que nosotros le llamamos colegio. Ellos vienen aquí al sitio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Decirle que sí, que sí. O sea, la mentira piadosa para ellos es una gran verdad, porque le vamos a quitar esa polvorilla que tiene en esa cabeza en esos momentos y nosotros vamos a ser capaces de hacer, nunca ponerle mal la cara, ni contestarle más, ni decirle me la ha preguntado ya 14 veces. Es que él no es así, es la enfermedad la que le hace ser así. Por lo cual tenemos que tener esa paciencia, siempre mirarle cara a cara a los ojos, con una cara, la sonrisa, yo siempre he dicho que hace más el gesto que la palabra con ellos. Con lo cual, un gesto agradable, que ellos vean que hay empatía, que es importantísimo para ellos en todas las fases, ¿eh? Y con arreglo a lo que vayamos a hacer o querer de ellos, eso es importantísimo. La repetición la va a hacer siempre. Ellos no se acuerdan. Tenéis que tener presente que ellos, la plasticidad del cerebro la va perdiendo. Entonces está llegando a que tenemos una persona con 70 años, con un Alzheimer, pero que luego nosotros, en los estadios que nosotros formamos, en edad puede tener 6, 7 años. Con lo cual le tenemos que tener el respeto que se merecen, no ya como madre, como padre, sino como persona adulta, mayor, pero tenemos que tener siempre presente que tenemos que tener un cuidador como si tuviera 5 años, 6 años, depende en qué fase esté, ¿no? Esas son herramientas muy necesarias que tenemos que saberlas. No le tenemos que dejar que coja una plancha, no le tenemos que dejar que si hay gas en la casa cocine con gas, ni siquiera que lo intente. Por razones, como sabéis, que ha habido explosiones en los bloques de casa que se han dejado la bombona abierta, y ellos no saben, encienden un cerillo o algo y aquí se ocurre una tragedia, una explosión. Todo ese tipo de detalles tenéis que tener presente siempre, por mucho que uno crea que su madre, su padre, su esposa o su marido está bien, no se lo piensen, no es así. El Alzheimer le puede cambiar en 10 minutos, en un cuarto de hora. A las 24 horas siguientes puede haber dado un cambio conductual, por ejemplo, ¿no? Y puedes incluso entrar en una conducta agresiva. Nunca lleguéis a enfrentaros a ello, perdéis la batalla, siempre la perdéis. Siempre lo que tenéis que hacer, vuelvo a repetir, mentira piadosa. Se cambiáis con el solo hecho de salir de una habitación y entrar por la otra, ya no va a existir la pelea. Ya no hay reconocimiento. Ellos hay que darle ese tiempo porque ellos van muy lento. Nosotros vamos por una autopista a 120 y ellos van por un camino, yo lo digo siempre en mi charla, ellos van por un camino vecinal. Entonces tenemos que darle un tiempo para que intente recordar, incluso ayudándole, pero no machacándole, ayudándole simplemente, modestamente, y si no, cambiamos el tema. Esas son las formas en este tipo de fase para que el cuidador tenga mejores herramientas, sepa cuidarse y no entre en crisis.
Vamos a irlo mirando un poco más rápidamente. Esto es muy rápido. Cuando diagnosticamos Alzheimer hablamos de una serie de funciones que venimos diciendo que se pierden, ¿no? Tenemos la agnosia, la afasia, la apraxia y la tan famosa amnesia. La agnosia básicamente es la incapacidad de reconocer objetos cotidianos que solíamos ver. Por ejemplo, me enseñas un lápiz. Si yo lo veo, veo un palito de madera que tiene una punta y tiene un poco de goma arriba, pero yo no te sé nombrar que eso es un lápiz. Es uno de los problemas que solemos ver en Alzheimer y en otras demencias. La fasa tiene que ver con los problemas de comprensión y de producción oral. Cuando yo le hablo a una persona y le digo, ¿cómo estás? Me puede decir, estoy muy bien, o puede decir, no entiendo lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando. En ese caso estaríamos hablando de una fase, o que la persona haya entendido que yo le he preguntado que cómo está, pero que no sea capaz de decirme que está muy bien. Lo más probable es que simplemente me mire con una cara un poco rara, ¿no? Con la praxis estamos hablando de la reproducción de movimientos o acciones motoras. Si una persona sabe coger un lápiz y, por ejemplo, escribir su nombre o hacer un dibujo o decirle hola con la mano, que la persona pueda reproducir eso, significa que puede tener habilidades prácticas en este caso, pero con el Alzheimer y la demencia vemos que eso se va perdiendo poco a poco. Dentro de las terapias que se utilizan para ayudarlo se trabaja mucho con la gestualidad, con la reproducción de movimientos, con cómo saber todavía sostener un lápiz, cómo sostener un vaso, una cuchara, etcétera, etcétera. Y en último lugar, con la amnesia hablamos de problemas de memoria, ¿no? Al final, con la imagen de los cerebros, lo que queremos ejemplificar es que se están perdiendo las sinapsis neuronales, o sea, las zonas del cerebro que se dedican a cada una de estas funciones, por si las neuronas no dan la señal de que tengo que coger la cuchara o que tengo que decir que eso es una cuchara, pues lo más probable es que la persona simplemente no responda o no haga lo que esperamos de forma normativa que haga. Entonces, Digo algo sobre la noche. Sí, un poquitín nada, un detalle nada más. Aquí vamos a la persona con más o menos cultura, ¿no? Hay una persona con menos cultura, una con mucho mayor cultura. Nosotros lo hacemos en la charla y además lo ponemos para que la gente pueda ver. Como si nosotros, por ejemplo, le ponemos un plato de comida a una persona y no le ponemos cuchara. Pues se va a quedar pues quieta, no va a saber qué hacer, no va a intentar nada. Si es cardosa, pues no se va a atrever a meter la mano, pero si es sólida, sí es capaz de meter la mano. ¿Qué ocurre con la persona que es mucho más culta, que tiene más estrategia de compensación? Entonces es capaz de no saber cómo se llama el objeto, como ha estado diciendo Camila, no sabe cómo una cuchara, no sabe el nombre, no sabe nada, pero sí es capaz de decir a la señora que la atiende, a su esposa o al esposo, de decirle, trae, señalando el plato, tráeme, claro, se da cuenta el familiar que sí, que le ha puesto el plato de la comida, pero no le ha puesto la cuchara, ¿no? Pero ellos sí tienen esa estrategia de compensación. No son capaces de rendirse y decir, no me ha puesto la cuchara. Y que conste una cosa, que la cuchara la tienen aquí, ¿eh? Lo que ocurre es que ellos no son capaces de que llegue el reconocimiento en su cerebro para mandarlo a través del área de Broca y de Wernicke a la lengua y pronunciar la palabra cuchara, evidentemente. Eso suele pasar. Vale, esto es muy importante, los síntomas psicológicos conductuales, porque son los más llamativos y lamentablemente son los que generan más internamiento de las personas en residencias, en centros de día, etcétera, etcétera. Son ligeramente subjetivos porque dependen de la tolerabilidad del cuidador. Si, por ejemplo, yo tengo una persona con Alzheimer que está teniendo pues, problemas de desinhibición oral, desinhibición sexual, etcétera, etcétera, si yo lo puedo controlar, lo más probable es que yo no vaya al neurólogo a pedir medicación, que yo no vaya pidiendo perdón, por ejemplo, por la calle o ya no me plantee internarlo. Ahora, si no lo puedo controlar o no puedo con ello, pues entonces la queja es mayor y ahí decimos que es ligeramente subjetivo. Por lo general hay dos vertientes, los psicológicos y los conductuales. Con los psicológicos solemos encontrar depresión, solemos encontrar un poco de ansiedad, que la persona pues tiene problemas psicóticos, a veces hay delirios, hay alucinaciones, como dice Antonio, de me han robado o me están persiguiendo o esta persona me ha mirado un poco raro, ¿no? Son pensamientos que se alejan un poco de la realidad. Y luego con los conductuales, venimos hablando desde el principio, son estas conductas fuera de la norma y no coherentes con cómo era la persona. Tenemos un poco de agresividad, tenemos hiperactividad motora, a veces vemos unos ligeros temblores, a veces vemos catatonía, que la persona no se mueve, y también hablamos mucho de esta desinhibición, que suele ser la más difícil de llevar para los cuidadores, cuando la persona ya no está ese filtro de cuándo tengo que decir algo, cuándo no tengo que decir algo,
cuando hago un gesto que está fuera de sitio, etcétera, etcétera. Pero ahora adelante vamos a ver cuáles son las herramientas que podemos tener para saber sobrellevarlo de forma un poco más amena, porque fácil no será. En estos síntomas, apunto una cosilla más siempre. El cuidador tiene que tener presente, por ejemplo, teniendo un tipo de estos síntomas, que no podemos infantilizar a nuestra persona que estamos cuidando. Por ejemplo, yo no me puedo poner a hablar con mi hermano, estando mi señora ahí, y decirle que está peor, está mejor, o lo que me parezca a mí decirle, porque le estamos haciendo un daño terrible, porque ellos no son tontos, ellos siguen siendo la persona que era, pero de tonto y de sordo no se han convertido. Esa persona piensa que una persona con Alzheimer se ha vuelto tonto o es sordo o cualquier otra cosa de esa. No es nada de eso. Nosotros tenemos que hablar, como decirle yo, por ejemplo, ahora mismo con un enfermo aquí, si yo me dirijo a Camila en el oído y le digo cha, cha, cha y le cuento una frase, lo que sea, le estamos haciendo un daño terrible a la persona afectada por la enfermedad. Tenemos que tener ese cuidado. Cuando tengamos que hablar, nos vamos a otra habitación, hablamos en otra habitación, damos las quejas que tengamos que dar, pero nunca que el paciente o la paciente sepa nada, porque a lo mejor estamos hablando de una cosa buena de ella, oye, está mejor, está igual, pero en el momento que estamos hablando así, sin mirarla a ella, la estamos ignorando, estamos infantilizándola o estamos pensando que es tonto. ¿Qué daño le hacemos con eso? La interiorizamos muchísimo más. Muchísimo más. Se niega ya a estar más, se niega ya a estar socializada, se hunde más. O sea que tenemos que evitar todo eso, ¿vale? El tratamiento, muy rápidamente, lo importante y lo ideal es que haya tanto tratamiento farmacológico como tratamiento no farmacológico. Con el no farmacológico nos referimos a las terapias, distintas terapias que hay para sobrellevar los distintos síntomas. Por ejemplo, para los problemas de memoria, los problemas de apraxia, náusea, que hemos dicho previamente, pues tenemos estimulación cognitiva como terapia, que es la que utilizamos nosotros aquí en el centro, pero hay muchas otras. Hay musicoterapia, hay terapia con animales, etcétera, etcétera. No obstante, estas terapias no van a tener la eficacia que podrían tener si no es con ayuda del tratamiento farmacológico, ya sea con temas de ansiedad, ya sea con temas de depresión, ya sea con temas de memoria. En el momento en el que tenemos esta medicación ajustada y adecuada, es una facilitadora para estas terapias, ¿no? Podemos tener mayor rendimiento de la persona, la podemos tener más calmada en los momentos de más alteración o hiperactividad motora, etcétera, etcétera. Entonces, a veces para los familiares es muy difícil expresarle a un neurólogo, a un psiquiatra, le está pasando esto a mi persona, ¿no? O sea, el tema de la desinhibición oral, desinhibición sexual, tenemos mucho pudor, tenemos mucha preocupación a la hora de decir eso, pero es importante comunicarlo, es importante que el testimonio sea lo más fidedigno posible y que se pueda ir ajustando la medicación para que estas terapias puedan funcionar y ayudar tanto al cuidador como a la persona enferma. Nosotros para eso, como bien ha explicado Camila sobre esto, aquí se le hace mensualmente, a raíz de los test que hemos dicho, que lo va haciendo ella, se le hace un informe que se le da, antes lo dábamos mensualmente, ahora lo damos cada 3 meses. Cada 3 meses. Entonces, a la familia. Ahí viene detallado todo, que es lo que aconsejamos que el familiar podía hacer. Mira, yo voy a dar una herramienta muy importante que le damos aquí a las personas que vienen a hacer los cursos con nosotros. Para ello es importantísimo que coja su libreta y que haga un informe policial, por decir algo, porque tenemos que preguntarle al familiar qué estudio ha tenido, dónde trabajaba, qué tiempo le dedicaba a su trabajo, a su deporte si lo hacía, si bebía, si fumaba, un historial completo, como si fuéramos policías. Eso nos va a dar muchísimas herramientas para poder trabajar con ellos en los talleres, porque sabemos todo, no sabemos hasta la cultura que ha podido tener. No podemos ponerle a una persona que nos llega, desgraciadamente, ha estado en el campo trabajando y no podemos meterle a hacer simplemente una multiplicación, porque es que no lo va a saber, y mucho menos con un inicio de demencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que he dicho. Eso es un gran trabajo para ello, tener esa ficha que nosotros le decimos aquí, ficha, y la puede ir sobrellevando porque le puede ir haciendo preguntas. Y vamos viendo dónde va bajando, de qué tono va bajando, dónde está estabilizado,
Y todo eso se lo pasa a Camila a la familia y se le da una información y recatamos nuevamente información de cómo se van comportando ellos o ellas en el domicilio, cómo le va al cuidador o la cuidadora en este caso, ¿vale? Esa información también es muy útil cuando llegáis a la consulta del neurólogo, a la consulta del psiquiatra, porque nos facilita mucho explicar cuáles son esos síntomas que estamos viendo, ya sean nuevos o sean antiguos. Tenemos 5 minutitos, ¿vale? 5 minutitos. Sí. Pues vamos a correr un poco. Rápidamente vamos a hablar sobre cómo actuar ante trastornos de conducta, luego vienen los delirios. En general, lo que vamos a intentar es, como venimos diciendo desde el principio, no personalizar. La persona no me está gritando quizá porque quiera o porque su intención sea hacerme daño. No, tenemos que entender que hay una enfermedad, tenemos que entender que hay una causa orgánica. Si se produce, por ejemplo, la deambulación, que es algo bastante frecuente, sobre todo cuando el deterioro es un poco más moderado, vemos que la persona se levanta y camina, diga o no que se va o que no se va, pues lo que queremos siempre es motivar la movilidad, evitar que se pueda tropezar, evitar que se pueda golpear, evitar que se pueda hacer daño. Hay una diapositiva sobre la adaptación del hogar, pero en general lo que queremos es quitar todo riesgo posible como si se tratara de un niño. Quitar las esquinas, quitar los enchufes, quitar los cuchillos, quitar las planchas, quitar el fuego, la ducha, hay que muchas veces modificar el plato de la ducha, hay que hacer una serie de adaptaciones, por lo tanto decimos que no va a ser un proceso fácil, pero es verdad que hay herramientas para hacerlo. Seguimos con la siguiente, ¿vale? Sí, sí, porque estamos cortos, no nos entretenemos en esa. Los delirios, como dice Antonio, siempre hacer uso de la mentira piadosa, ¿no? Hay muchos que dicen, me han robado, va a venir mi padre a por mí cuando lamentablemente los padres quizá ya no están vivos, o cualquier tipo de idea que se desconecte con la realidad. Lo que vamos a querer es no llevarle nunca la contraria, decirle que nos vamos a hacer cargo de su problema, que ya no le va a molestar más, que ya no le va a resultar una preocupación, e intentar siempre pues, hacerles caso, que se sientan escuchados. Cuando se genera por sobreestimulación ambiental, por ejemplo, escuchan un ruido, dicen, pues es un asalto que hay cerca, que puede que no lo sea, vamos a intentar ir retirando poco a poco esta estimulación dentro de lo posible para que la misma persona también pueda ir calmándose. Bueno, aquí cómo actuar, lo estáis viendo, por ejemplo, no discutir nunca con ellos. Nosotros tenemos una norma que le damos en los talleres, es como, cuando menos por aquí abajo, somos muchos de hablar con aspaviento con los brazos, ¿no? Eso en unos momentos determinados de esta situación, ellos pueden creer que le estamos agrediendo. Entonces se van a defender. ¿Qué tenemos que hacer? Como dije antes, o una cara sonriente, una cara que le vean ellos que agradable, ellos se fijan mucho en eso, digo más que la cara hace más que la palabra, con los brazos hacia abajo y hacerle comprender, pero nunca la fuerza, hacerle comprender, ¿no? Esto un poquito a poco vamos más ligero, evitar sombra y reflejo. Nosotros hemos tenido personas que con el solo hecho de tenerse y verse en un espejo no se reconoce, se ha liado a dar puñetazos en el espejo, se han herido, han formado pues en la casa un lío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer bien a través del neurólogo y de los talleres donde llevan que ese problema lo pueden tener. Entonces, si no podemos quitar o darle la vuelta al espejo, le tendríamos que echar una sábana por arriba para que ellos no se vean, no se reconocen. Al no reconocerse, cree que hay un intruso en la casa, ¿no? Eso les puede ocurrir incluso con las sombras. Cuando hay una luz determinada, a ellos hay que ponerle una luz clara. La misma sombra que él pueda producir, pues resulta que se asustan porque allí hay una persona que no reconoce, que no es invitada de la casa y que no es familia, con lo cual es una persona que ha entrado para agredirle. Como ha dicho Camila también, el tema del agua, es muy importante que antes de que entren a la ducha, si se duchan solo todavía es nosotros colocarle la temperatura, porque ha habido personas que abren el agua caliente, entran y se están quemando y son incapaces de salirse. Se ponen ahí y no saben cómo salirse. Pues tienen una respuesta agresiva para ellos en ese caso y no son capaces de salir, ¿no? Todos esos detalles en la casa es imprescindible que lo tengáis presente los cuidadores. Se desorientan con el solo hecho de cambiar un mueble que teníamos en el salón a la derecha y resulta que como hemos estado pintando lo hemos puesto en el lado izquierdo. Ya tenemos a nuestra familia que lleva 40 años en esa casa totalmente desorientada. El entorno, las cortinas, si le hemos cambiado la puerta, todo eso hay que ayudarle poco a poco a que lo vaya comprendiendo, porque resulta que entonces no está en su casa,
quiere irse de esa casa que le agrede a él, ¿no? No es la casa determinada, con la radio, las luces, todo ese tema que tal. Ellos la televisión no les va, es al principio nada más. Ellos mejor ponerle una música relajante que le viene muy bien, mejor que encenderle una pantalla, porque lo mismo se pelean con el locutor o la locutora, porque es una persona que se ha metido en su casa sin él dar permiso. Y entonces, hablando como decimos por aquí, tiene una bronca tremenda con el locutor y hay que hacerle comprender que es una pantalla. ¿Qué le hace comprender eso a una persona con Alzheimer? Pues nadie, nadie. Todas esas cosas tenemos que tener la herramienta para evitarlas. Bueno, el último minutito que nos queda, como al final la charla va sobre cómo cuidarse también uno mismo con las enfermedades, pues vamos a hablar sobre los recursos que hay. Hay distintos recursos y saber dónde pedir ayuda también es crucial. A veces nos vemos con las manos atadas, pero hay que saber a qué número marcar cuando levantamos el teléfono. Tenemos en primer lugar la incapacitación legal, el poder notarial, pues para eso también está la asistencia social que se encuentra dentro de las asociaciones familiares o dentro de incluso a veces los centros de atención primaria. En Andalucía tenemos el caso de la tarjeta Más Cuidado, que es un tipo de discriminación positiva cuando llegamos a un centro con una persona con Alzheimer o dependencia, pues la enseñamos y tienen un acceso inmediato. Ya ahí entra la ley de dependencia, pues las AFAS, como hemos dicho previamente, y la atención sanitaria. Siempre es importante pues, pedir ayuda y herramientas, hay un montón, solamente hay que saber dónde buscarla. Bueno, nos ha quedado por ahí pues un montón de cosas por decir, por el poco tiempo. Si alguna vez tenéis las dudas que tengáis, tenéis nuestro teléfono, Silvia lo sabe además, se pueda dirigir a nosotros. Tenéis el correo, tenéis los teléfonos, nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram y por simplemente poner una duda, aquí estamos para contestarla. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Preguntitas también, pues nos hubiera gustado haber estado un rato más, porque siempre... Muchísimas gracias, Camila y Antonio, porque creo que os hubiese gustado a vosotros y a nosotros, porque a mí desde luego se me ha pasado la sesión muy rápido. Yo estaría aquí porque habéis hecho además una sesión muy bonita en donde habéis ido compartiendo experiencias, vivencias, casos prácticos, herramientas, ¿no? Conocimientos, teoría. Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestra excelente presentación. Durante el taller, pues además, ¿no? de las gracias, ¿no? que muchas personas y las valoraciones, ¿no? que os van dando de excelentes, ¿no? Pues nos han hecho algunas preguntas que os quiero compartir y además muchas veces, ¿no? Ahora también estáis invitados a hacerlas, porque yo sé que durante el momento de la charla pues estamos tan atentos, ¿no? Que no queremos ni entrar al chat para hacer la pregunta por no perder el hilo. Y bueno, pues sí que hemos tenido varias preguntas. Hay alguien además que también ha levantado la mano por si, no sé si durante el taller, y le invito a que haga la pregunta también por el chat. Y tenemos una pregunta de José Pineda que nos pregunta que durante la sesión habéis hablado de un programa de detección, ¿no? Entiendo que en las partes más iniciales de la enfermedad, ¿no? Y nos pide si podéis explicar un poquito con más detalles, entendiendo que lo podéis hacer hasta donde se pueda, ¿no? Pues explicar un poquito más en qué consiste, ¿no? Ese programa de detección o cuáles son las bases o los tips, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Muy bien. Nosotros concretamente tenemos una detección precoz, además ellos tienen mucha ayuda porque la zona norte donde nosotros estamos ubicados pertenecemos al Hospital Virgen Macarena y Cruz Roja aquí cerca del Hospital Macarena. Ahí tanto Félix Viñuela, que es el coordinador de neurólogos de Andalucía, lleva un programa de investigación donde hay mucho avance en la persona así, digamos, incipiente, ¿no? No ha llegado ni siquiera
a primera fase y que sea menor de 55 años, entra en un programa de investigación que tienen ellos concretamente en Cruz Roja y se le va haciendo una serie de tratamientos y demás y se le va parando bastante. Entonces ellos proceden contra la limpieza de la proteína beta amiloide que hemos comentado antes y se le va dando una serie de talleres directamente ellos, ¿no? Le invitan a cada semana a que tiene que estar allí como son como 3 horas, 4 horas aproximadamente y le hacen una serie de pruebas y demás muy interesantes y que el efecto es extraordinario porque nosotros hemos tenido y tenemos actualmente, concretamente hay un matrimonio de varias personas y de hecho tenemos uno en la calle que estaba incipiente, tenía que acudir y está haciendo sus labores de trabajo perfectamente. O sea, han conseguido pararle bastante, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, como hemos dicho antes, es incurable, pero lo que tenemos que intentar que en vez de ir, como digo, por una autopista a 120 kilómetros por hora, que vaya a 40, con lo cual le damos mucha más calidad de vida, de tiempo y, por supuesto, a la familia, ¿no? Yo quiero hacer un breve inciso Sí. rápidamente, en el caso de que sea una persona que no esté en Sevilla y pues no pueda Claro. acceder. Hay muchas vías, ¿no?, de detección. Cuando comenzamos a tener las quejas y se lo comentamos, por ejemplo, a los médicos de atención primaria, en caso de que no podamos acceder directamente a un neurólogo, que sería lo ideal, el neurólogo nos hace una serie de pruebas valorativas y evaluativas, una serie de preguntas sobre orientación, sobre lenguaje, cálculo, conocimiento del mundo, cultura general, etcétera, etcétera, que están todos baremados. Entonces, en función de la puntuación podemos tener una idea de si existe un deterioro cognitivo y ya se pasa pues a pruebas como la resonancia magnética, donde podemos ver si hay algún área del cerebro específica afectada. Luego, por ejemplo, también está la prueba de evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, de la zona lumbar. Se extrae un poquito del líquido que está en contacto directo con el cerebro y se ve si hay mayor o menor número de proteína beta amiloide, tau, etcétera. En función de si está esa concentración o no, pues hay un diagnóstico un poco más fidedigno. No son muchos pasos, es verdad que para un familiar puede ser un poco costoso, pero al final son las herramientas que tenemos. Se habla de que en un futuro próximo, ojalá, con pruebas de sangre se pueda ver de si existe esa concentración de proteínas que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y va a ser mucho más fácil tener un diagnóstico más certero. Mientras más certero y antes se dé ese diagnóstico, pues antes podemos comenzar a actuar. Hombre, con una punción lumbar lo sabéis cierto, si vais a poder tener la enfermedad de Alzheimer, se sabe. Yo particularmente no me la haría. Digo, ¿por qué? Porque si tuviéramos la certeza de que me van a curar, pero si a mí yo me hago una punción lumbar y se la hace un hijo porque los genes de ellos estén en la familia con 20 años y le dicen, tú vas a tener Alzheimer, y claro, la pregunta sería, ¿y cuándo? Y le van a decir, no se sabe. Entonces yo no me la haría por la sencilla razón de que estaría toda la vida pendiente y pensando cuándo voy a tener Alzheimer. Claro, eso es un problema. Sobre una persona ya, por ejemplo, que en la familia haya unos genes de que lo ha tenido la madre, el padre, pues sí, es bueno, se la hacen y tendrían la seguridad de que en un futuro puede tener Alzheimer, puede empezar a poner medios por delante, ¿no? Los medios que haya actualmente, ¿no? Eso es lo que haría. No sé si contesta la pregunta. Sí, ¿está? ¿O queda algo más? Muchas gracias. Ahí, como decía, ¿no? También Camila, y también aprovecho yo para deciros, ¿no? Tenemos a gente pues, de España, de Latinoamérica, de otros muchos países, y nos preguntan también cómo poder conocer, ¿no? Yo creo que la labor que vosotros hacéis como asociación, ¿no? Asociaciones, fundaciones, ¿no? Todo tipo de organización que os dedicáis, ¿no? al cuidado de la enfermedad de Alzheimer, otras demencias, cómo poder conocer a estas asociaciones, ¿no? Y yo creo que nos lo preguntan también, pues nos lo preguntan desde Colombia en este caso, Fanny, y también hay una pregunta de algún centro cerca a nuestro Hospital Virgen del Rocío aquí en Sevilla. O sea, es verdad que decimos, las familias, ¿no? Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, a veces no sabemos muy bien de la existencia
de estas asociaciones y si existen, a lo mejor conocemos una o dos, pero no las que están a lo mejor más cercanas a nuestros centros, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí también lanzo, ¿no?, la necesidad, ¿no?, pues de crear directorios, una red de agentes claves, ¿no? Este tipo de proyectos que nos relacionan tanto con la comunidad están destinados también a eso, ¿no? A saber que hay muchas personas haciendo muchas cosas y lo que necesitamos es que estén bien conectadas y bien linkadas, ¿no? Desde vuestra experiencia, que sois una asociación, ¿cómo os habéis dado a conocer o cómo, qué le diríais, ¿no?, a las familias y a las personas que empiezan a encontrarse ante esta situación y dices, oye, ¿a dónde puedo ir, no? ¿O cómo puedo identificar los recursos que tengo en mi ciudad? Hablemos de en España o en otro lugar, pero ¿por dónde podríamos empezar, no? Pues mira, yo le puedo aportar mi experiencia como fue, ¿no? En mi familia, pues tuve 2 problemas de Alzheimer y yo lo que hice es agruparme con una cantidad de personas que nos dábamos a conocer, no teníamos locales, no teníamos nada, y nos dábamos a conocer en un bar tomando un café, exponíamos cada uno las circunstancias que nos encontramos y entonces decidimos formar la Asociación de Alzheimer. Cuando creamos una cantidad de personas que éramos más o menos importantes, pues lo que hicimos es dirigirnos a los centros que nosotros creíamos que podía ayudarnos en ese tiempo, como puede ser ayuntamiento, puede ser juntas de gobierno, donde ellos crean según el lugar, ¿no? Como se llame. Y les será más fácil porque así le atenderán. Cuando sean un grupo de personas diagnosticadas, por supuesto, de que tienen una demencia, el tipo de demencia que sea, todas pueden ir en conjunto, porque Alzheimer con frontotemporal, Parkinson y demás, o cuerpo de Lewy, pueden ir en conjunto y pueden formar una asociación que motive todo ello, ¿no? Como ALA, que es la Asociación de Alzheimer y otras demencias. Igualmente ellos, si son de España, en el sitio donde sea, seguro que tienen una asociación cerca, donde le van a responder cada pregunta que necesite y quiera. Sin problema. Si le coge alejada, bueno, en las redes sociales estamos, todos somos capaces a mí me han llamado de Perú y de algunos sitios y yo le he dado la respuesta que podía dar con arreglo a la pregunta que me hacían. De hecho, hemos tenido una radio 1 año y medio donde hemos estado enseñando al pueblo que tiene un gran desconocimiento de qué son las demencias y sería muy importante darla a conocer. Yo siempre he votado por eso. Es que no sabe bien el pueblo lo que es una demencia, lo que es Alzheimer, cuando sería importante que todo el mundo lo supiéramos. De hecho, yo he dicho siempre que desde la escuela se debería de dar, porque es epidemia mundial. Tuvimos el COVID-19 y todo el mundo se enteró. ¿Por qué? Porque hubo noticias. Llegó rápido a todos, a la radio, a periódico, a la prensa, al comentario en la calle. ¿Por qué no se llega a la palabra Alzheimer, pero de verdad? De que el cerebro es plasticidad, pero a personas con Alzheimer puede haberla muy pequeñita, que no quiero decir edades, muy pequeña. Eso es así, muchas gracias. Existen directorios, ¿no? Yo creo que existen esos directorios nacionales por comunidades. Aquí nos están compartiendo, pues, en la asociación, en la fundación y la red de directorios de Alzheimer de Andalucía, ¿no? Donde yo creo que cada uno en su comunidad, en sus municipios, en sus ciudades, pues puede buscarlo y también, ¿no? Saber que puede ir a buscarlo, ¿no? O sea, esta sensibilización hacia que existe un recurso, ¿no? Que son las asociaciones y que complementan la labor de todos los profesionales y que ayudan a las familias, pues es importante, ¿no? Saber que podéis disponer de ellos, ¿no? Hay un comentario que nos hace Begoña en el chat que también creo que es cierto, ¿no? Cuando dice que el sufrimiento nos aísla y no encontramos la manera, ¿no?, para poder ser ayudados, ¿no? También, ¿no? Estamos a lo mejor tan metidos en eso que decimos, pero esperaros, voy a pedir ayuda, que eso también lo decía al principio Antonio, ¿no? Y la ayuda no solamente está relacionada con nuestros seres y familiares más cercanos, sino que existe toda esa red, esa comunidad a nuestro Claro que sí. alrededor, ¿no? Que nos puede ofrecer esa ayuda.
Sí, Sin duda, lo primero yo le sí, diría a ella que no piense que tiene poder para hacer todo eso que yo decía. Eh, Ella tiene que buscar herramientas que decíamos antes, tiene que buscar ayuda. Ayuda. En Alzheimer es imposible que una persona pueda desde principio a fin con esa persona cuidándola, porque hay unas fases donde hay una gran mayoría que puede entrar en agresividad incluso, hay una gran parte que en un momento determinado a lo mejor no está bien medicada la persona, que es frecuente que ocurra. Entonces yo a esta señorita, lo que le diría que busque ayuda, que se piense que ella no puede ser, que es humana, que tiene que descansar. Si no descansa bien, no duerme bien, es otra futura persona que va a entrar en una demencia. Necesita descansar, tener fuerza. Si es una familia, pedir ayuda. Si no, hoy por hoy, si la gente habla con sus vecinos y dice lo que tiene su familiar, los propios vecinos le ayudan. Es que hay mucho ocultismo en esto y yo llevo muchos años en esto y sigo sin comprender por qué hay ese ocultismo. Cualquiera dice, por ejemplo, que tiene cáncer y hoy por hoy se dice, tengo cáncer y se me cae el pelo, me voy a poner un pañuelo o un sombrero si es caballero. Pues no pasa nada. Que diga que este tiene Alzheimer, va a encontrar muchísima ayuda en todo, en todo. Nosotros incluso hasta la policía, los bomberos, todo eso están enterados de que eso ocurre, porque es que pueden llegar a una casa. Usted imagínese un incendio en una casa, llega un bombero, llega y parte con un hacha a la puerta. Usted imagínese el enfermo que está dentro. Se sale corriendo a pegarse con el bombero, porque ellos están viendo que es una agresividad lo que está asistiendo en su domicilio. Entonces tenemos que estar preparados para todo ese tema, ¿no? El tema, por ejemplo, de que se escapan de la casa, de tener la llave a mano, que nos ha quedado muchos capítulos por decir, pero por ejemplo, con el solo hecho de que se le ponga un pestillito de nada, de 2 euros, por encima de la cabeza, medio metro más, nadie se va a escapar. Ellos no miran hacia arriba, ellos no lo ven. Ellos ven a lo que tenemos desde que somos pequeños. Tenemos un nivel donde sabemos que tenemos el pestillo, la llave, todo y sabemos, buscamos ese nivel. Pero en el momento que lo tenemos un poquito arriba, no se van a salir de la casa, no se van a escapar con ese simple pestillito. Esa es una de las cosas que sí aconsejamos nosotros siempre, que no confíen, no es que es mudó si mi mujer o mi marido mudó si no se va a escapar. Se escapan. Desgraciadamente en los congresos cuando lo tenemos y damos la gente fallecida, hay mucho. Para que sepáis, todavía hay 420 personas desaparecidas. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, la facilidad que tenemos nosotros, las asociaciones, es enseñar. Desgraciadamente, ojalá pudiéramos dividirnos en todo lo que deseamos dividirnos y atender, pero lo que tenemos es los medios que en vez de 1 horita podía haber sido de 2 horas y le hubiéramos dado un poquito de más. Pero bueno. Muchísimas gracias, Antonio. Sin duda es una necesidad, sin duda es una realidad, ¿no? Y fijaros que la decisión y este tema del taller ha sido pues, uno de los más pedidos, ¿no? Por todos los usuarios. Siempre os invitamos también en las encuestas de satisfacción sobre el taller, siempre hay una pregunta, ¿no? Que os decimos, ¿qué temáticas os gustaría, ¿no? que pudiésemos hablar? Porque lo que queremos es responder a las necesidades del día a día, ¿no? Y a pesar, ¿no? de ser el 70%, ¿no? de la población mayor que pueda tener este tipo de enfermedades y que vamos, ¿no? hacia cada vez más un mayor envejecimiento, unas mayores enfermedades de este tipo, pues sí, se deberían hacer muchas más cosas, ¿no? Y sin duda lo que hoy también nos habéis aportado, pues es muy, muy valioso, ¿no? Muchísimas gracias. Viendo, ¿no? Pues todo el éxito de la sesión, yo creo que os invitaremos a participar en otra sesión lo antes posible para que sigamos, ¿no? Porque creo, ¿no? que hay muchas temáticas y muchas Hay cosas que mucho. se pueden abordar en este tema. Muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis estado en el día de hoy. Os compartiremos
esta sesión completa, ¿no? Que como sabéis ha sido grabada y os puede llegar para que la podáis compartir con otras personas. Y de verdad, muchísimas gracias, Antonio y Camila, por la ternura, por los cuidados, por los consejos, por las vivencias, por la dignidad, por el respeto y por la compasión con la que habéis hablado de todas vuestras experiencias con estas personas. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros por el interés demostrado, además, en todas las personas que han estado oyéndonos. Muchas gracias y suerte para todos. Hasta la próxima. Aquí estamos en la Fundación para lo que necesitéis. Nos podéis escribir y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, Silvia. Hasta luego.